A lo largo de toda la historia de Estados Unidos han habido innumerables casos de asesinatos que quedaron inconclusos, como el caso del día de hoy. El caso del cual tendremos el gusto de presentarte el día de hoy es uno de ellos. Estamos hablando de más ni menos que el asesino del Zodiaco. Sin nada más que agregar, comencemos. El día 20 de diciembre de 1968, David Arthur Faraday y Betty Lou Jensen, una pareja de adolescentes que pasea por las afueras de Vallejo, en California, fueron brutalmente asesinados mientras disfrutaban de su velada. Betty esa noche le había comentado a sus padres que iba a ir con Arthur a un concierto navideño, no sin antes ir a traer una compañera de su escuela llamada Shannon. Shannon después del concierto los abandonó y tanto David como Betty decidieron ir a lo que ellos no sabían iba a ser su lugar de asesinato. Cabe destacar que Betty tuvo el presentimiento en anteriores ocasiones que los espiaban, y la madre de Betty encontró en varias ocasiones la puerta de su cuarto abierta. El asesino del Zodíaco no dejó rastro alguno que pudiera ayudarle a la policía a descifrar quién había sido. Sin embargo, eso no fue más que el comienzo de una serie de homicidios del asesino del Zodíaco. El Zodiaco ataca de nuevo. Un tiempo más tarde, tal como lo prometió, el Zodiaco atacó de nuevo. En septiembre apuñaló a una pareja que descansaba en las costas de Napa. Antes de huir, escribió un mensaje en la puerta del coche y cuando estuvo a salvo, llamó a la policía para reivindicar su responsabilidad. Sus víctimas fueron encontradas con vida, aunque la chica falleció en el hospital 2 semanas más tarde. Un taxista fue asesinado a tiros en San Francisco. Esta vez el Zodíaco no dejó rastros en la escena, pero escribió una nueva carta a la prensa para adjudicarse el crimen. Como prueba, incluía un pedazo de la camiseta ensangrentada del taxista en ella. Amenazaba con atacar un autobús escolar. Silencio. La policía tenía un retrato hablado del homicida, sus huellas digitales y un sinfín de pistas desprendidas de sus cartas. Pese a todo, no conseguían rastrearlo. El Zodiaco continuó reivindicando asesinatos y burlándose de la policía durante años. En 1974 se detuvo súbitamente. Antes de desaparecer, se había adjudicado un total de 37 muertes, aunque solo 5 fueron confirmadas. Archivo abierto. La policía californiana y los medios de comunicación han recopilado pistas y especulado con la identidad del asesino por décadas. Se han elaborado 3 serias teorías sobre su identidad. Durante las investigaciones, la hermana de una de las víctimas declaró que un hombre llamado Lawrence Kane había estado molestando a su hermana días antes del homicidio. Kane fue el sospechoso más parecido al retrato hablado. Robert Graysmith, cartonista en el diario que mayor comunicación tuvo con el Zodiaco, asegura que es Arthur Leigh Allen, un criminal detenido en 1974 por abuso infantil. Según sus investigaciones, Allen se refería a sí mismo como el Zodiaco y había aparecido en casa cubierto de sangre el día del tercer asesinato. En 2014, Gar L. Stewart publicó un libro en el que aseguraba que su padre, Earl Van Best, era el asesino. Como pruebas demostró su parecido en los retratos hablados y algunas coincidencias en los códigos de las cartas. Pese a su fortaleza, ninguna de estas teorías ha sido comprobada, por lo que hasta el día de hoy nadie ha sido castigado por aquellas muertes. En una carta que se manifiesta que es suya, él confesó el asesinato de 37 víctimas, aunque de esas las únicas confirmadas fueron 4 hombres y 3 mujeres. De las mismas, lastimosamente solo 2 pudieron sobrevivir para poder dar pruebas sobre la identidad del asesino, que actualmente es desconocida. Se estima que el Zodiaco, así como era él mismo que se denominaba, tendría entre los 20 y 30 años al momento de realizar sus crímenes. Se decía que era blanco, corpulento, de pelo castaño
que tenía un gran conocimiento sobre los lenguajes cifrados y que también poseía una gran inteligencia. El Zodíaco atacó a 7 víctimas, conocidas en Venecia, Vallejo y San Francisco entre los meses de diciembre de 1968 y octubre de 1969. Estas víctimas fueron 4 hombres y 3 mujeres de edades entre los 16 y 29 años. Al finalizar el 2003, el caso del Zodíaco tuvo un impactante descubrimiento, ya que las huellas de la famosa carta del Zodíaco no coincidían con las huellas de Arthur Leigh Allen, que se decía que era el principal sospechoso del caso, y pese a todo esto apuntaba que era él. El 20 de diciembre de 1968, una pareja de adolescentes que paseaba por las afueras de Vallejo, California, fueron asesinadas a tiros. El asesino no dejó huellas y la policía no pudo reconstruir el crimen. En julio de 1969, Darlene y Mike habían aparcado el coche en la misma zona, cuando se les acercó un hombre que se manifestó y les disparó varias veces. Tiempo después del ataque, llamaron a la policía local para alertar sobre el incidente y reconocer su responsabilidad en ambos ataques. Gracias a ellos, Mike pudo sobrevivir y pese a la llamada y el retrato hablado hecho por Mike, el caso no pudo resolverse. Posteriormente, en 1969, 3 diarios recibieron una carta escrita a mano y sin remitente. En ella, un hombre confesaba ser responsable de la muerte de estos adolescentes y exigía que su carta apareciera impresa en la primera plana. De lo contrario, amenazaba y cometiría muchos más asesinatos. Dicha carta estaba supuestamente firmada por el asesino del Zodíaco. Como sello, había tratado un círculo atravesado por una cruz. Además, cada sobre contenía la tercera parte de un código que presuntamente revelaba su identidad. La policía no logró detenerlo ni descifrar el acertijo, por lo que los diarios recibieron una carta con más amenazas. Días después, 2 profesores consiguieron completar el diálogo. Este no era más que el comienzo de un texto en torno burlesco de parte del asesino hacia los medios jactándose de sus asesinatos. El mensaje poseía 340 caracteres. Fue uno de los varios enviados a los periódicos durante toda esta ola de asesinatos. Pese a los esfuerzos, la policía no pudieron descifrarlos y tuvieron que ser ayudados por un equipo de 3 descifradores de códigos aficionados de Estados Unidos, Bélgica y Australia. Este texto decía: espero que se esté divirtiendo mucho tratando de atraparme. No le tengo miedo a la cámara de gas porque me enviará al paraíso mucho antes, porque ahora tengo suficientes esclavos para trabajar para mí. Se lee el mensaje. Esto frustró a la policía porque atrasó sus planes, debido a que no pudieron descifrar nada que les ayudara a dar con él.